En esta ocasión revisaremos el tema de los grupos de poder en México y la red de poder existente en el país. La red de poder mexicana empieza a consolidarse al término de la revolución sobre la base de los principios propiamente revolucionarios. Los líderes de la gesta política empiezan a crear grupos que parten de la experiencia militar y evolucionan hacia la consolidación de un gobierno y de un proyecto cuyo propósito es cambiar la fisonomía política nacional y posteriormente preservar el sistema construido. La fuerte competencia por el poder entre las élites revolucionarias, destacando los que contaban con ejércitos y tenían posiciones políticas, evoluciona hasta producir una red relativamente homogénea porque había que proteger al poder. Paradójicamente, el punto de inflexión sobre el asesinato político Obregón, porque a partir de él se crean instituciones políticas y se empieza a desarrollar una nueva cultura política. Hacia los 40 se inicia la bifurcación en la red, separándose lo que hemos denominado los políticos y los financieros, ambos defendiendo funciones sistémicas, mientras simultáneamente compiten por el poder, aunque siempre en el marco de la red y bajo los grandes principios y valores que la rigen: lealtad y disciplina. Dentro de la red se premia, fuera de esta no hay recompensas. En 1988 se registra uno de los desprendimientos más importantes dentro del partido hegemónico, que arrancó como una exigencia por la democratización que incluía la no intervención presidencial en la nominación del candidato presidencial, lo que era una herejía, aunque en el fondo representaba la lucha entre dos grupos por el poder, que finalmente implicó un rompimiento casi definitivo entre las dos subredes. Exigir que el presidente dejara de intervenir en la nominación del candidato a la presidencia, como exigía la corriente democrática del PRI, equivalía a despojarlo de su capacidad de fiel de la balanza y, en consecuencia, a modificar las pautas de funcionamiento del sistema político, aspecto para el que ni el PRI ni la red del poder estaban preparados, entre otras cosas, porque modificar de golpe las reglas de funcionamiento, escritas y no escritas, del sistema no puede hacerse súbitamente, sin enfrentar el riesgo de una fuerte inestabilidad. Este rompimiento impactó tanto al PRI como al sistema político en general, pero por lo que tocó al peso sistémico de la red, esta proveyó al candidato oficial de la corriente financiera y al de oposición de la corriente política, y entre ambos lograron más del 60% de votos. El candidato perdedor mantuvo la lealtad sistémica, lo que puede explicar el rumorado rechazo de Cuauhtémoc Cárdenas a liderar un movimiento radical de protesta que, no falta quien sugiera, llegó a niveles de oferta de levantamiento armado. La elección de 1994 fortalece a los financieros en el poder y han excluido a los políticos. Se han modernizado y entrenado políticamente, complejizándose y diferenciándose. La selección de Colosio muestra este cambio. Él fue un financiero con entrenamiento político. En su trayectoria política estuvo la Secretaría de Programación y Presupuesto y el Congreso, donde presidió la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, donde no solamente aprende lo que implica gobernar y legislar, sino que también se entrena en el difícil arte de negociar con la oposición. De allí brinca al Senado, coordina la campaña presidencial de Salinas y preside el partido para, finalmente, regresar al gabinete presidencial desde donde alcanza la nominación a la presidencia. La elección del 2000 muestra lo que pareció ser un intento por revivir la vieja competencia entre políticos y financieros. Francisco Labastida es básicamente un candidato conservador que representa a los financieros, mientras que Roberto Madrazo parecería representar a los políticos. Sin embargo, los estragos del neoliberalismo y el largo dominio de los financieros parecen haber hecho lo suyo. El debilitamiento de la red de los políticos, las ligas al parecer estrechas de Madrazo con Salinas y los banqueros como Carlos Cabal y políticos como Carlos Hank sugiere que lo único que lo une de la red de políticos es la herencia paterna. Aunque, por otro lado, estas conexiones sugieren que la partición entre ambas redes simplemente ya no existe. Por un lado,
están las asociaciones político-económicas de los actores políticos y por el otro, la mezcla de intereses cuya orientación fundamental parece ser la preservación de los votos de poder. La red de poder estableció paradigmas de gobernación muy efectivos para el mantenimiento de la estabilidad política. El sistema político giraba alrededor del concepto de control y parte de la lógica de las instituciones era controlar clientelas, grupos sociales y procesos políticos. Se sostenía un sistema de control garantizando castigos y recompensas, lo que a su vez reforzaba la disciplina y la lealtad. Desde muy temprana época posrevolucionaria, los políticos mexicanos aprendieron que dentro de la red se podía disentir, porque allí se conseguían premios y recompensas. Fuera de la red, los políticos se exponían al ostracismo y la represión. El establecimiento de una red de poder cohesionada que promovía una disciplina férrea llevó a los políticos a someterse a decisiones centrales, generando un sistema sin retos internos que amenazaran el orden establecido. Esto facilitaba tanto la gobernación como la gobernabilidad, pero más que nada estabilidad política. La red de poder generó un sistema donde las demandas fundamentales tenían que hacerse dentro de los cauces establecidos para tener alguna efectividad. Un líder obrero que funcionara dentro del marco institucional establecido podía ampliar sus espacios, aunque se llegara al extremo de ser acusado de corrupción o antidemocrático. Operar fuera de este marco podía implicar la represión hasta el grado de ser asesinado. Esto permitió que en México hubiera una gobernación efectiva, aunque no haya sido democrática. Pero esa es otra discusión. Tantos años de partido hegemónico privaron a los mexicanos de la cultura de las alianzas. El PRI ganaba todo y solamente allí adentro se podía aspirar a acceder al poder y sus recompensas. La idea de las coaliciones tiene que verse sobre la base de la complementariedad de fuerzas. Es difícil que entre iguales se alíen porque por alguna razón rompieron más que separar. Sería más fácil pensar en que la motivación es elemento de la coalición. Para evitar rompimientos violentos, es necesario un acercamiento circunstancial para promover un proyecto general, como por ejemplo la transformación radical de un sistema por la vía electoral. El hecho de que la historia del último siglo se haya visto marcada por la dominación de una red cohesionada no implica que en este nuevo tiempo se presencie su reemplazo por una red alternativa igualmente cohesionada. Ni siquiera se podría considerar que una revolución produciría tal resultado. Más bien parece ser que estamos en un umbral en donde posiblemente la relación entre las élites económicas y políticas también se diversifique y con estas cambie la fisonomía del sistema político. Esta cápsula se hizo con base en el trabajo de Samuel Smith y Jorge Gil Mendieta titulado Los grupos de poder en México, recomposiciones y alianzas. Nos vemos en la próxima oportunidad.